Invito a que abramos nuestra Biblia en Hebreos 13:20. El libro de los Hebreos, Dios ha escogido este versículo el día de hoy para la palabra de este día. Hebreos 13, del 20 al 21. A ver qué nos dice, a ver qué nos tiene el Señor el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Venimos dispuestos? Amén, ¿ya estamos ahí? Ok. Dice, el Dios de paz, fíjese, leamos con atención. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer una breve oración más y usted ore también por usted, ore por mí, ore por todos. Que Dios siembre algo importante en nuestras vidas el día de hoy. Bendito Padre, levanto mis manos, Señor, a ti, para que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Bendigas a cada uno de los que estamos aquí para recibir de tu palabra, Señor mi Dios. Y a mí, Señor, dame de tu gracia, dame de todo lo que necesito, Señor, para poder enseñar de tu palabra, de lo que tú has puesto en mi corazón. Y con certeza, mi Dios, espero hablar tu palabra y que no sean mis conocimientos, mis ideas humanas, Padre, sino que sea tuyo, Padre, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aún, Señor, el que no tiene nada de entendimiento, pero que tú le puedes abrir su entendimiento el día de hoy. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué dice, mis hermanos? El versículo 21 dice, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos. Hay algo muy importante aquí que dice que el Dios que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es ese Dios? El gran pastor de las ovejas. Y dice que por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es la sangre del pacto eterno? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y voy a subrayar esto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria. ¿Quién hace, mis hermanos, en nosotros algo agradable para el Señor, para el Padre? ¿Quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace, Él es el que produce, Él es el que hace que usted haya venido en este día, a pesar de sus luchas, a pesar de todo las trabas que pone el enemigo, y por supuesto también que nosotros mismos nos ponemos, y por esa razón no podemos venir o no podemos agradar al Padre. Pero démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que produce, mis hermanos, su Santo Espíritu en nosotros es el que nos hace que nosotros hagamos algo que sea de su voluntad y que sea agradable al Padre. El tema del día de hoy
lo puse como título: Haciendo la voluntad de Dios, pero a mi manera. Haciendo la voluntad de Dios, pero a mi manera. Hay dos maneras de llevar una vida cristiana. Hay dos maneras de ser cristianos. ¿Son correctas las dos maneras? No, solamente una. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, él les dijo a ellos que él no se podía referirse a ellos como espirituales, sino como a carnales. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros podemos llevar una vida cristiana, entre comillas, obedientes al Señor, pero no estamos obedeciendo al Señor porque lo estamos haciendo a nuestra manera, a mi manera de pensar, a cómo se acopla mi vida a mi vida cristiana. Dependemos de muchas cosas a que se acomoden, o si no se acomodan, pues no lo hacemos. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes, o también en Hebreos dice que ustedes, pudiendo ya ser maestros, siguen siendo niños. El carnal hará o llevará una vida cristiana a su manera. El espiritual llevará una vida cristiana a la manera de Dios. Estas dos maneras de llevar una vida cristiana, obviamente, una es agradable al Señor. Una es la que glorifica a su nombre. Una es la que representa el carácter de Dios. ¿Ok? Una manera es la que representa el carácter de Dios. Y la otra manera, carnal, ponga su atención aquí. No sé qué será el ruido, pero yo creo que se van a encargar de eso. La otra manera, mis hermanos, de llevar una vida cristiana desacredita al Señor. No es agradable al Señor, aunque somos hijos, aunque somos cristianos. Creo que la palabra cristiano ya quedó totalmente claro. ¿Quién es cristiano y quién no es cristiano? El cristiano es aquel que ha decidido rendir su vida al Señor. El cristiano es el que ha nacido de Dios. El cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido llevar una vida de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Eso es el cristiano. Podríamos también comparar, por ejemplo, el que hace la voluntad de Dios y el que no o el que lo está haciendo pero a su manera. Podríamos compararlo como un hijo o nuestros hijos desobedientes. Aquellos hijos que quieren hacer su propia voluntad, que no obedecen a sus padres en lo natural. Aquellos hijos que tienen la autoridad sobre sus padres y no obedecen. Si en lo natural, mis hermanos, esto se ve mal, si en lo natural no representa lo correcto, imagínense ahora lo espiritual. ¿Cómo somos nosotros como hijos? ¿Será que seremos hijos obedientes? ¿O somos hijos, pero estamos llevando una vida a nuestra manera, no a la manera del Padre, no a la manera de lo que Dios nos indica hacer? Llevamos una vida cristiana en nuestra manera de ver las cosas. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, ¿qué voy a obtener a cambio?
si me agrada. Y algunos decimos si me nace. En una cierta ocasión yo estaba hablando con una persona muy cercana y me dice, le digo, pues que tienes que congregarte, tienes que ir a la iglesia. Y me dice, es que no me nace. Cuando me nazca, cuando yo sienta, iré. Eso no es una manera de agradar al Padre. Aunque en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría podríamos decir, es que estoy siendo hipócrita si voy y no lo hago, como decir, no lo hago de corazón. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, por sus palabras y sus oraciones, puedo ver que no se sentía bien ir a la cruz. No era algo agradable ir a la cruz. Pero más sin embargo, Él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínese, si para venir a la iglesia nos cuesta, ahora imagínate que si Dios te diría o te pediría algo que te costara más, o si te pediría un hijo como lo pidió a Abraham, sube al monte, tan solo subir. ¿Cuántos vendríamos a la iglesia si tendríamos que subir al monte y nuestro auto que nos lleva o el autobús que nos ha traído no llega a ese monte? ¿Cuántos estaríamos aquí? ¿Cuántos honramos al Padre? Lamentablemente muchos de nosotros como hijos, llevamos una vida cristiana a nuestra manera, no a la exigencia de Dios. No tenemos ese temor de Dios, no tenemos ese respeto de Dios. En Malaquías 1:6, el Padre dice ahí, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1:6, si lo quiere buscar. Si somos hijos, mis hermanos, muchas veces vemos en lo natural y a veces criticamos a los hijos que no obedecen a sus padres, pero ahora nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo andamos? Dios, el Padre, ¿se acuerdan cómo se expresó de su Hijo? Allí en el río Jordán, el Padre dijo, en ti tengo complacencia. De su Hijo Jesús, en ti tengo complacencia. ¿Qué significa tener complacencia de alguien? Él dijo, en ti estoy satisfecho, me complaces, estoy muy contento contigo. ¿Cuántos de nosotros como hijos si nuestros padres terrenales, mis hermanos, nos han dicho algo así? Hijo mío, me siento muy orgulloso por ti, porque eres un hijo obediente, eres un hijo respetuoso, eres un hijo que me honra. Si no hemos recibido algo de nuestros padres así, terrenalmente hablando, imagínense ahora de nuestro Dios. Jesús, como ya lo mencioné, nos da una cátedra de obediencia, mis hermanos. Él dice,
antes de ir a la cruz: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser unos cristianos, mis hermanos? Hacer la voluntad de Dios es totalmente lo que dijo Jesús aquí: no se haga mi voluntad sino la tuya. El salmista lo entendió muy bien. El escritor de los salmos dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué manera, mis hermanos, qué enseñanza de nuestro Señor Jesús en hacer la voluntad del Padre antes de cualquier cosa, y por supuesto antes de su propio beneficio, porque muchos de nosotros buscamos a veces nuestro propio beneficio. Buscamos a Dios para que Él haga o obra algo de acuerdo, ya siendo hijos. Buscamos obtener algo a cambio. Nuestro Señor Jesús se despojó totalmente de sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Voy a leer otra vez el versículo que iniciamos. Si usted está ahí aún todavía, lo puede leer conmigo para poder entenderlo muy bien. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo Jesús podría hacernos aptos para buena obra, para hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo, mis hermanos? En primer lugar, usted tiene que ceder su voluntad, tiene que morir, ya no hacer su propia voluntad, sino que tiene que ceder absolutamente todo al Padre, absolutamente todo. Eso es hacer la voluntad. Recordemos que Jesús dice que no se consideró ser Dios. Dice que se despojó de sí mismo, y dice que en esa condición de hombre aprendió obediencia, y esa obediencia lo llevó a la cruz. Eso es hacer la voluntad de Dios, es ya no hacer tu voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad? Muchas veces nosotros decimos: ¿qué es la voluntad? O sea, ¿qué es lo que yo debo de ceder a Dios? La voluntad, mis hermanos, es la capacidad de un ser humano para decidir. Escuche muy bien. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad, es su capacidad que usted tiene para decidir, para actuar, para dirigir su propia conducta hacia un propósito, involucrando tanto la firmeza de los propósitos como la disposición a lograr un objetivo. Esa es la voluntad. Es donde usted decide comprarse una ropa, decide comprarse, usted decidió qué color elegir el día de hoy. Eso es su voluntad. Usted decidió qué cocinarse el día de hoy. Usted decidió a qué horas levantarse. Usted incluso decidió orar o no orar antes de venir. Esa es su voluntad. Es la facultad de elegir, de ejecutar acciones
que pueden ser fuertes o débiles. Eso es la voluntad. También la voluntad está involucrada con el deseo, la disciplina para sobrellevar algo a cabo. ¿Cuáles son las características de la voluntad? Y ya lo dije y lo voy a repetir: capacidad de decisión. Eso es donde usted decide. Es donde la persona toma decisiones por sí mismas y actuar de acuerdo a esas decisiones. Es donde también encontramos la firmeza, es donde nos firmamos a un propósito, a una meta. Ahí es la voluntad, donde se es firme, un deseo. En inglés dice cuál es tu goal, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito. La voluntad controla la conducta. Entonces ahí es donde nosotros tomamos una dirección. Es donde controlamos también nuestras acciones. Esta voluntad, mis hermanos, escuche muy bien, esta voluntad por el pecado está corrompida esta voluntad. Ahora la voluntad de nosotros que tenemos, que está dentro de nosotros, está inclinado más en una decisión de hacer el mal que el bien. Esa voluntad está corrompida de nuestra naturaleza de pecado. Por eso usted tiene que morir para poder hacer la voluntad. O sea, usted ya no cuenta. Lo que cuenta ahora es Cristo, su voluntad, donde usted decide. Cristo tiene que decidir por usted. Aunque usted tiene una propia decisión, pero su decisión las va a poner a la par de la decisión de Cristo. Aunque para usted, terrenalmente hablando, le conviene. Pero ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Entonces ahí está cediendo su voluntad, su capacidad de decidir. Usted la está sumiendo a Cristo. La Biblia describe la voluntad del hombre como totalmente débil, egoísta por el pecado, y muchas veces está en conflicto con la voluntad de Dios. Muchas veces. No sé si usted se ha encontrado con un conflicto con la voluntad de Dios. ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Perdono o no perdono? Al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? Aunque nosotros tenemos el libre albedrío para elegir, nuestra voluntad está corrompida y tiende a buscar los deseos personales, egoístas, en lugar de los deseos de Dios. No sé si quedó claro cuál es la voluntad. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces ya conocimos que la voluntad humana es egoísta y débil. Está inclinado al pecado. Es para producir placer personal, para producir un placer individual, buscando cumplir los propios deseos en lugar de los deseos de Dios, en lugar de los deseos de los demás también. ¿Cómo voy a complacer un deseo de alguien más? Es la voluntad egoísta. Está limitada. La Biblia señala que la fuerza de la voluntad humana por sí sola no es suficiente para vencer toda tentación.
y obedecer a Dios. Por eso el versículo que leímos dice que Jesucristo, dice, que nos hace aptos para hacer la buena voluntad, la voluntad de Cristo. Entonces nuestra voluntad, por usted mismo, usted no puede hacer nada que a Dios le agrade. O sea, usted tiene que morir, sí o sí, para hacer la voluntad de Dios. O sea, en otro sentido, para no hablar de la palabra morir, usted tiene que ceder su voluntad, su capacidad de elegir. Ya no es usted el quien elige, es Dios quien decide por usted. Entonces, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, él decía en el libro de los Romanos, dice que él decía: yo el querer hacer el bien, hago el mal, hago algo que no me agrada, algo que no es, ahora sí que de Dios. Ahí están las dos fuerzas, las dos voluntades del espíritu y de la carne, del pecado. Del pecado, mis hermanos, el pecado nunca querrá ceder, absolutamente nunca. Pero por Jesucristo podemos dominar. Podemos dominar eso. Ahora, ya conocimos nuestra voluntad, es donde nosotros elegimos, donde nosotros decidimos qué hacer. Decidimos hacer unos huevos revueltos o decidimos hacer unos pancakes para el desayuno, algo que dice, ay, algo agradable para mi cuerpo. Pero el Señor dice, no, tú tienes que comer unas lechuguitas para que te haga muy bien, para que fortalezca tu cuerpo inmune. Entonces ahí está la guerra. La voluntad de Dios, mis hermanos, se refiere a su propósito, su plan, su deseo, porque Dios tiene un deseo también. El deseo de Dios para el mundo, para cada individuo. La voluntad de Dios es absoluta, es soberana y se cumple en el cielo y aquí en la tierra. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesús: hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Es la voluntad de Dios. Hay diferentes tipos de voluntad de Dios. La Biblia distingue varios aspectos como la voluntad soberana. Eso es su control inmutable. La voluntad moral, los mandamientos. La voluntad disposicional, lo que a Dios le agrada, como el deseo de que todos se salven. Ese es un deseo, esa es su voluntad disposicional. Se dispone a recibir a todo pecador. Eso es de su voluntad. La voluntad de Dios es una guía objetiva también. Se revela a través de su palabra, la Biblia. El Espíritu Santo, que es la guía del creyente. Escuchen, el Espíritu Santo es la guía de todo cristiano. Entonces quiere decir que no pueden haber dos guías. No puede ser tú y el Espíritu de Dios. Solamente tiene que ser uno. Ahora, ¿cómo alinear mi voluntad humana con la de Dios? ¿Cómo puede usted, o más bien, cómo puede usted ceder su voluntad a la voluntad de Dios? Punto número 1, la oración. Pedir a Dios que guíe nuestras acciones. Decir, Dios, guíame. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, porque cada vez que yo decido me sale mal. Por eso estoy aquí, por eso estoy luchando con esto, porque son las veces que yo he decidido.
Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios es un alto nivel espiritual, mis hermanos. Queremos llegar a este nivel espiritual, cede su voluntad. ¿Cómo alinear mi voluntad a la de Dios? Es depender también del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo reemplaza el poder de la voluntad humana, capacitando al creyente para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Es depender del Espíritu Santo, depender del Espíritu de Dios, depender de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo reemplaza el poder de la voluntad, porque es un poder. Tu voluntad es un poder. Él reemplaza la voluntad humana y entonces nos capacita ahora para hacer la voluntad de Dios, pero por medio de su palabra, por medio de la oración. Por eso usted está invitado a leer la Biblia. Llévese una Biblia, para eso se compró, llévese una. Ya les dimos algunos planes de lectura. El que no lo tiene todavía, por favor, al final le podemos dar una. Lee la Biblia, cueste de lo que cueste. Después viene la sumisión y obediencia. Para hacer la voluntad de Dios se requiere una decisión diaria de rechazar el pecado y obedecer a Dios. Cuando una persona se somete a Él, puede utilizar maneras de prevenir decisiones, mis hermanos, que podrían ser equivocadas. Es dependencia de Dios, obedecer a Dios. Es una decisión de todos los días, todos los días. Hoy, Señor, ayer te fallé, sí te fallé con esta persona, con este y con lo otro. ¿Cuántas personas no hay en este mundo complicadas? ¿Usted no tiene personas complicadas en su vida? ¿Y cuál es su oración? ¿Que Dios las quite? Fíjese que esta mañana estaba orando y decía, Señor, me decía, si yo te las quito, no vas a ser moldeado a mi carácter. Entonces yo le dije, Señor, mándame otros 10 para que me quebranten, para que quebranten mi carácter. ¿Sí o no? A veces oramos, Señor, quítamele de mi vida porque ya no la aguanto. El Señor te dice, yo quiero que tú seas formado a mi carácter, por lo tanto te voy a mandar otros 10. La Biblia, mis hermanos, también nos puede ayudar a hacer la voluntad de Dios, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos. ¿Cómo es ser hijos de Dios, pero no obedientes a Dios? O sea, ser hijos de Dios y hacer mi propia voluntad, mi propio deseo, aún siendo hijos de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, Dios te manda a predicar, un ejemplo, y te indica cómo lo vas a hacer. Pero tú dices, no, es que creo que así no funciona, lo voy a hacer de otra manera. Tal vez Dios te dice que tú le hables a cierta persona tal día. Y tú dices, no, es que ahorita no tengo tiempo, lo voy a dejar para mañana. Estoy usando unos ejemplos que precisamente a mí me ha pasado. Dios te pone algo en tu corazón, pero es para que lo hagas de inmediatamente. Y uno dice, no, pues que
al ratito. ¿Cuántos hemos meditado en la vida de Lot? ¿Sí? ¿Quiénes conocen a Lot? Sobrino de Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis. Vaya a encontrar, busque Génesis 19. No vamos a leer toda la historia de Lot, pero vamos a meditar un poquito en lo que él hizo. Génesis 19, 12 al 23. Vamos a leer eso, pero antes de eso, usted manténlas ahí. Génesis 19 del 12 al 23. Ahí ponga una señal y ahí espérame. Antes de eso voy a hacer un contexto de lo que era Lot. Lot salió junto con Abraham a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le iba a mostrar a Abraham, ¿ok? Entonces Lot era su sobrino, pues se pegó con su tío. Dice, yo te voy a seguir, mi tío. Bueno, al final fueron prosperados. Entonces dice que los siervos, los que cuidaban las ovejas de Lot y con los que cuidaban las ovejas o los ganados de Abraham, dice que tuvieron conflicto, tuvieron pelea. Entonces Abraham les dijo, fíjese lo que dijo Abraham: mira, Lot, mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Ahí puedo ver la confianza de Abraham de Dios. Él no se dejó llevar de lo que él veía, de la vista, pero Lot sí. Entonces le dijo, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. No hay problema, Lot, de lo que tú escojas. Bueno, dice que Lot escogió una llanura verde, ¿ok? Dice que como el paraíso, dice la Biblia, que era esa llanura, pero era a dirección de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Entonces, como Sodoma y Gomorra era un pueblo pecador, Dios decidió destruirlos a Sodoma y Gomorra. Pero recordemos la oración de Abraham. Abraham intercedió y dijo a Dios, dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, permítame suplicarte por si hay 40 justos. ¿A poco vas a destruir a todos? Si hay 20 justos, si hay 10 justos. Entonces Dios dice, no lo voy a destruir por tu oración. Bueno, el punto es de que entonces llegamos unos hombres, dice que la Biblia dice que unos hombres o unos ángeles llegaron a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Lot estaba ahí, llegaron a sacarlo a él por la oración de Abraham. Ahora entonces, en Génesis, y pasaron más cosas, pero les estoy resumiendo. Ahora leamos en el versículo 12 al 23, ¿qué dice? Le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O que ahí ya los estaban sacando. Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pereció a sus yernos como que se burlaba. O sea, sus yernos no creían. Así como usted el día de hoy posiblemente tiene un yerno que no cree en Dios, y usted le dice, eso es pura tontería. Sigamos en el 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, yo lo tengo subrayado aquí, deteniéndose él,
Los varones asearon de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Detengámonos un rato ahí. Hermanos, ¿cuántos sabemos con este tipo de carácter? Se nos dice, Dios se nos está hablando: sal de ese pecado, sal de ahí, sal de esas amistades. Pero uno sigue aferrado, deteniéndose como Lot. Él se detuvo. Dice que los varones lo asearon, o sea, quiere decir que lo agarraron de la mano: vámonos. Pero ellos no se querían ir de ahí. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, se nos ha predicado de la palabra y no obedecemos? Queremos permanecer en la misma conducta, en la misma vida. Dios a veces nos dice apresuradamente, mis hermanos, y no queremos obedecer. Sal de ahí, agarra lo que tengas. Si tus yernos no quieren obedecer, agarra a tus hijos, tus hijas. Me impresiona aquí que los ángeles o estos varones no agarraron a los yernos. Porque ellos, ¿qué decían? Pensaron como locura, que Lot estaba loco. Ellos estaban aferrados a esa ciudad, a sus bienes, no sé, a sus ganados, a sus riquezas. No queremos deshacernos a veces de cosas que tenemos ahí. En el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron los varones: escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hay algo muy importante aquí. ¿Dónde Dios te dice que tú escapes? Escapa al monte. ¿Qué significa aquí, mis hermanos? El monte, cuando Dios se refiere al monte, es porque quiere una intimidad contigo, es porque quiere darte instrucciones. Dios le dijo a Moisés: sube al monte. El salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Del monte. Del monte viene la salvación de nuestro Dios. Dios le dijo a Moisés: sube al monte porque ahí me pondré en contacto contigo, tendré una relación, te daré instrucciones, te daré la tabla de los 10 mandamientos. Dios le dijo a Abraham: sube al monte porque ahí proveeré. Sube al monte. Versículo 18, leamos. Versículo 18. Pero Lot les dijo: no. No. Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo podré escapar al monte. Yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Mis hermanos, esto sinceramente a mí me habla mucho.
Muchas veces el Señor nos dice y no entendemos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, la manera que a mí me plazca, la manera que a mí me conviene. Él dice aquí, mas ya no podré escapar al monte. O sea, no estaba confiando en Dios, ni siquiera su confianza en Dios estaba. Ya los habían sacado de ahí. ¿Por qué no obedecer y ir al monte? Y aún todavía dice, me va a alcanzar el mal y yo muera. Y dice, ahora está cerca esta ciudad al huir y huiré allá. Es pequeña, déjame escapar ahora allá. ¿Saben qué quiere decir? Bueno, no he llegado ahí, pero vamos a leer. Pero aquí hay algo muy importante, dice, y salvaré mi vida. O sea, no tomando en cuenta a Dios. Él quería ser, no sé, realmente el superhéroe aquí. 21. Y respondió, he aquí he recibido también, bueno, los ángeles aquí o los varones, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el monte o el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar y obviamente empezó la destrucción. Mis hermanos, cuando nosotros estamos necios, Dios te dice, ok, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieres, hijo mío. Aún estaré contigo, pero obedece. No haré, escapa, dice, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí donde tú decidiste ir. ¿Dónde decidió ir Lot? A Zoar, una pequeña ciudad Zoar, en vez de ir al monte. ¿Qué significa Zoar, mis hermanos? Significa que la respuesta está ahí, que significa pequeña, pero también significa insignificante. Insignificante. O sea que quiere decir aquí, mis hermanos, que nosotros como humanos siempre elegimos lo insignificante y le damos valor y le damos como Lot. Aquí le está dando que como que esta ciudad la va a salvar. Así son las cosas para cuando nosotros estamos dependiendo más de algo material o del mundo y no de Dios. Es algo insignificante. No vale, no sirve. Pero a nuestros ojos sí. Y si seguimos leyendo, Lot dice que al final decide ir al monte. Y ya sabemos cómo terminó ahí. ¿Cuál fue el final de Lot, mis hermanos? Sus hijas terminaron teniendo relaciones con él. Y no terminó mal, no terminó bien. Eso es lo que pasa cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad. Vamos, otro ejemplo. Vamos al libro de Jonás. Yo creo que ya todos ya saben cómo fue Jonás. Jonás 1,
¿Me dicen cuando ya estamos ahí? Jonás 1, del 1 al 3. Vamos a leer nada más este versículo, estos versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice, lejos de la presencia de Jehová. Esto es hacer mi propia voluntad, no obedecer a Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pongan atención aquí en esto, mis hermanos. ¿Qué pasó luego en la barca? Dice que Dios sopló un fuerte viento y vinieron tormentas. Y los que iban en esta barca estaban a punto de morir. Estaban a punto de morir. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Dice que el que llevaba la barca, dice que lo fue a despertar y le dijo: despiértate, dormilón. ¿Qué no ves lo que está pasando? Estamos a punto de morir. Y aquí, mis hermanos, Dios me dice que por nuestras malas decisiones hay algunos que podrían morir. Por nuestra terquedad, por hacer nuestra voluntad, hay personas que corren peligro por hacer nuestra propia voluntad. Si nosotros somos, por ejemplo, que no estamos dando un buen ejemplo para nuestros hijos están corriendo un peligro. Si no estamos dando un buen ejemplo en el trabajo, la gente está corriendo un peligro de muerte, de no recibir la palabra de Dios, de no creer en Cristo, por llevar una vida cristiana de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que yo prefiero hacer. Recordemos que a Jonás le tragó un pez, y allí en ese pez se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y después el pez lo escupió. Y después le dijo a Dios: ahora, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo: pues ve a Nínive, ve a predicarles. Allá hay una gran nación que podría perderse, se podrían morir. Este predicador, mis hermanos, no tenía
no tenía compasión por las almas. ¿Qué es la voluntad humana? Egoísta, corrompida, que solamente lo ve por sí mismo. No me conviene, voy a estar en peligro, me pueden matar, puedo morir. Pero si Dios te está mandando, Dios te está mandando. Podríamos decir que la ciudad de esta de donde fue enviado Jonás a Nínive, podríamos decir que era un pueblo corrupto, un pueblo, obviamente era un pueblo pagano, eran malos, eran soberbios. Ok, está bien, tenía miedo, pero no confió en Dios. Dios lo estaba mandando, y cuando Dios nos manda, mis hermanos, es por un propósito. Dios está contigo, pero él no quiso hacer. Bueno, sí lo hizo, pero de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus decisiones. Es que él pensó, es que no me nace ir a Nínive, no lo siento. ¿Qué otros personajes podríamos decir que hicieron su propia voluntad? Podríamos decir también como el rey Saúl. Él fue enviado a matar, a asesinar todo un pueblo, toda una nación, pero él no lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios. No lo hizo así. Hizo de acuerdo a lo que él pensaba que era lo correcto. ¿Qué otro personaje podríamos mencionar en esta historia? O en estas historias, mis hermanos, que nos podrían ayudar a nosotros. Sansón. En lo natural, Sansón, mis hermanos, hasta hacen películas de un hombre heroico, un hombre fuerte, un hombre que mató a muchos hombres con la quijada de un asno. Valiente, un hombre que despedazó a un león como despedazar un corderito, dice la Biblia. No podían con Sansón. Era un hombre ungido con el Espíritu de Dios. Esto me lleva, mis hermanos, a pensar que puede usted ser el hombre más ungido por Dios y usted haciendo su propia voluntad, no a la voluntad de Dios. Sansón, mis hermanos, dice que proféticamente, veamos en Jueces 13, leamos Jueces 13. Proféticamente, mis hermanos, Sansón sería un nazareo desde su nacimiento. Es más, desde el vientre de su madre. Jueces 13, vamos a leer del 1 al 5. Vamos a leer ahí, mis hermanos, desde el vientre de su madre, así como también estaba, como fue Juan el Bautista. Juan el Bautista con Sansón, ellos fueron dos hombres ungidos desde el vientre de su madre. Jueces, le dije 13, ¿verdad? Jueces 13 del 1 al 5. Vamos a leer del 1 al 5. Yo tengo
del 2 al 5, pero vamos a leer del 1 al 5. Dice: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, fíjese, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Wow, un hombre lleno del poder de Dios. Un nazareo, mis hermanos. ¿Qué era un nazareo? Nazareo era, mis hermanos, alguien consagrado para Dios, apartado para Dios, con una misión específica, una misión seria, que era libertar al pueblo de Israel, tipo Moisés, tipo Jesús, para libertar al pueblo. Nazareo. Nazareo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué significa nazareo? La Biblia, un nazareo, mis hermanos, o nazareo, era una persona consagrada a Dios a través de un voto especial de separación, lo cual implicaba abstenerse de vino, de cortarse el pelo y no tocar cadáveres. Escuchen muy bien, no tocar cadáveres. Esta práctica simbolizaba una vida dedicada al servicio divino y apartada de lo inmundo. O sea, era un hombre, o iba a ser un hombre apartado especialmente para una misión específica, y por esa razón se tenía que consagrar, cuidarse, tanto lo que iba a comer como lo que iba a tocar, con lo que se iba a relacionar también. Todo eso. Lamentablemente, Sansón se sintió súper poderoso, como el mundo lo pinta hoy en día. No quiso sujetar su voluntad humana a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios. Eso es lo que hizo Sansón. Estaba destinado para liberar al pueblo de la mano de los filisteos. Pero, mis hermanos, era un hijo, como decir: hijo, no hagas eso, como que tú le estás diciendo: hazlo. Hijo, pórtate bien. Es como decir: pórtate mal. Lo entendía todo lo contrario. Vamos a ver algunos puntos, no vamos a leer toda la historia de Sansón, pero vamos a ver algunos puntos, mis hermanos, muy importantes que podría enseñarnos el día de hoy. Que en lo natural, como lo dije, podríamos decir: no, hombre, fue hasta yo quisiera ser Sansón, ¿no? Matar a muchos en ese tiempo, ser un hombre fuerte, valiente. Leamos, estamos en Jueces, leamos ahora, en primer lugar, mis hermanos, ¿qué hizo Sansón? En Jueces 14, y fíjese allí en el capítulo 13, en el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón, y el niño crecía y Jehová lo bendijo. Y dice en el 25:
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estoal, ¿cómo dice? Estaol. Ahí se empezó a manifestarse el Espíritu de Dios. Pero en el versículo 1 del capítulo 14 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Recordemos, mis hermanos, los filisteos tenían como esclavos el pueblo de Israel. Tipo, en nuestro mundo, una mujer incrédula. Y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Ella me hace sentir bien. No me importa lo que diga Dios. Lo más importante es de lo que yo veo, de lo que yo quiero, de lo que yo siento. Aquí si leemos bien, mis hermanos, Sansón no estaba pidiendo permiso. Estaba dando una información. No estaba diciendo si era lo correcto o no era lo correcto. Con sus padres. Típico, mis hermanos, hay un dicho que dice por ahí: vale más pedir perdón que permiso. Hay algunos que dicen nada más: bueno, nada más yo le aviso que voy a hacer esto, pero ya le pediste permiso. No, nada más le aviso que estoy en tal parte, que voy a ir a tal lugar, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Eso a veces ocurre en nuestro matrimonio. Nada más te aviso que voy a hacer esto. Es lo que estaba haciendo Sansón con sus padres. Por ejemplo, ustedes con sus hijos: papá, voy a llegar tal hora. No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a llegar a tal hora. Papá, mañana voy a salir. ¿A dónde, hijo? Pues por ahí, con los amigos. Te estoy avisando, Sansón. El espíritu de Sansón ahí. Mis hermanos, aprendamos a pedirle permiso si es lo correcto o no es lo correcto, como hijos de Dios. Un nazareno, ya vimos que no podía tocar un animal muerto. En el versículo 14 del 7 al 9 dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Pues cómo no, era un hombre fuerte, opuesto, con gran fama. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Fíjese, ahí hay algo muy importante. Dice que, ¿qué dice? Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Ahí está la clave. Mas no les descubrió, o sea, no les dijo que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto.
Él mismo mató a este leoncito cuando iban camino a ver a la muchacha. Y cuando regresaron, dice que se apartó del camino. Eso es lo que nosotros hacemos, mis hermanos, cuando desobedecemos a Dios. Nos apartamos del camino. Y después, ¿qué hizo? Tomó la miel. Bueno, ¿qué tiene de malo la miel? Recordemos, mis hermanos, que Dios mismo, voy a leerlo, nada más escuche, dice en Levítico 11:39, y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo del muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que se sacare el cuerpo del muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y como nazareno no podía, tocar algo muerto, pero él extrajo de la miel y comió y le dio a sus padres, sin avisarles, sin decirle absolutamente nada. Después de esto, ¿qué ocurrió, mis hermanos? La mujer que él quería, esta mujer que él quería, después usted lee la historia ahí, se le dieron a un compañero. Y él se enojó bastante. Y él provocó un incendio. Y por causa de este incendio, mis hermanos, mataron al padre, al papá de la muchacha y a ella también. Porque preguntaron los filisteos: ¿quién hizo este incendio? ¿Quién quemó nuestra siembra, nuestras plantas? Fue Sansón, el yerno de tal persona, fue él. Bueno, ahora vamos a matarlos a ellos, vamos a quemarlos a ellos. Ahí está la historia en Jueces. Y después, mis hermanos, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 15, 16. Estoy avanzando rápido porque ya vamos al final. Y hallando una quijada de asno fresco aún, fíjese, fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, atribuyéndose el crédito de él. Este asna dice que estaba aún fresca, acababa de morir, estaba fresca el asna. De ahí él extendió su mano y tomó el hueso. A veces, mis hermanos, nosotros tomamos instrumentos, tomamos algo que podría, a nuestra propia vista, podría estar bien para hacer alguna obra de Dios. Y para finalizar, mis hermanos, en este capítulo 16, llegó a un lugar llamado Gaza. Y ahí vio a otra mujer. Recuerden que la primera la mataron. Y ahí vio otra mujer, pero dice que ahí era una prostituta y se acostó con ella. Y después se enamoró, era mujeriego el muchacho. Después se enamoró de la famosa Dalila. Y esta famosa Dalila, mis hermanos, en las manos de Dalila perdió totalmente su poder. O más bien, perdió el poder de Dios en él. Dios se alejó de él. Dios lo abandonó. Dice que Dalila, de tanto rogarle, mis hermanos, chantajeándole porque le ofrecieron dinero para que descubriera dónde estaba su fuerza, dice que le rogó
con caricias, para que él descubriera dónde estaba su fuerza. Leamos versículos 16 y 17. Y dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy, ¿qué? Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí podemos ver, mis hermanos, que él sabía quién era. Sabía cómo iba a llevar una vida consagrada a Dios, pero no lo hizo. Aquí reconoció que era un nazareo, un apartado para Dios, pero actuó de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que él decidía. En el versículo 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Ay, qué románticos. Y llamó a un hombre, quien le rapó los 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos lo echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mis hermanos, Dios, podemos ser hijos de Dios, pero no hacer la voluntad de Dios. Podemos reconocer quiénes somos en Dios, pero no estar sujetos a la voluntad de Dios. Podemos atribuirnos todas las fuerzas, todo, es que yo puedo, es que yo sé, es que yo he estudiado, yo soy el ungido de Jehová, como dicen unos, pero Dios no está ahí con ellos. Se aparta Dios. ¿Y cómo quedaremos, mis hermanos? Ciegos espiritualmente. ¿Y cómo caeremos, mis hermanos? Ciegos y encarcelados en el pecado. ¿Cuántos encarcelados hay hoy en día en el pecado, en el trabajo, en los afanes de la vida, en el deporte, en las redes sociales? Cualquier otra cosa que usted, o los que están aquí hoy en día, o los que no están, mejor dicho, hoy en día aquí, ¿en qué han estado presos? Y ya terminaron ciegos, ya no pueden ver espiritualmente, ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, al descuidar nuestra relación y hacer nuestra propia voluntad. Por último, póngase de pie y vamos a leer Jueces 28 al 30, 16. Y perdóname si Jueces 16 del 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Recordemos que allí estaba ciego, estaba preso. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Que una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? Por mis ojos. Aún todavía no lo estaba haciendo por Dios, sino que por venganza personal, algo personal. Ya recordemos que él, ¿para qué fue engendrado?
¿Qué dice? Para libertar al pueblo de los filisteos. Pero aquí lo tomó personalmente el problema. Dice, para lo que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. O sea, por mí. Me hicieron daño, me ofendieron, me hirieron. Yo ahora tengo que tomar venganza. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y leamos con atención lo que viene: y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y después dice: y los que mató al morir, subraya eso, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Aquí hay una gran enseñanza. Permítame un minuto más. Mis hermanos, usted va a hacer más cosas para Dios hasta que usted esté muerto, humanamente hablando. Más bien, en nuestra naturaleza humana. Hasta que nosotros estemos muertos de nuestra voluntad totalmente, vamos a hacer más que cuando estábamos vivos, que cuando estábamos carnalmente hablando, que cuando hacemos en nuestra voluntad. ¿Qué dice aquí? Dice: y los que mató al morir, lo que usted va a hacer al morir su propia voluntad, va a ser más que los que había hecho durante su vida, durante cuando usted decidió por su propia cuenta. Y entonces cuando usted muere a sí mismo, por eso Jesús dijo: todo aquel que quiere ser mi discípulo muere, tiene que morir. Pablo dice: hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir y hacer más para Dios muertos y no vivos terrenalmente hablando? Oremos, mis hermanos. Si hay alguien aquí que tiene quiere, no sé, entregar su voluntad al Señor, quiere hacer las paces con el Señor, quiere morir su propia voluntad, cueste de lo que cueste, mis hermanos, en este mundo nos va a costar. No hay nada fácil. Tienes que ceder, tengo que ceder mi voluntad, ya no ser yo, sino Cristo en mí, ya no hacer mi propia voluntad. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oremos. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, oro mis hermanos, oro por a ti, Señor mi Dios, por todos mis hermanos que estamos aquí, Señor, por esta iglesia, por esta congregación, por los que nos escuchan, Señor mi Dios, por los que se quedaron en casa, tal vez están encarcelados en algo, ya ciegos, sin ojos, ya no pueden ver entre lo bueno y lo malo, Señor, porque han hecho su propia voluntad, han hecho de lo que ellos creen lo correcto, en cómo agradarte, y no es así, Señor mi Dios. Es en la manera que a ti, como tú lo has establecido. Toda aquella persona que dice: voy a servirte cuando me nace, voy a entregarme a Dios cuando yo quiera, eso es hacer mi propia voluntad. Y Dios hoy te llama. Hoy te quiere sacar de esa prisión. Hoy te quiere sacar de esa ciudad que va a ser destruida, como fue a sacar a Lot. Pero hermanos, mi hermana, obedece al Señor.
obedece. Él te dice: sube al monte, ve al monte, porque ahí te encontrarás con el Señor. Allí estará el Señor dándote instrucciones. Allí quiere tener una intimidad contigo. Sube al monte. No eliges la ciudad pequeña como Lot. Oh Señor Padre Todopoderoso, bendícenos, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Solos no podemos. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu gracia, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor mi Dios, levante sus manos, mis hermanos. Levante sus manos. Usted sabe las luchas que usted tiene. Usted sabe en qué está luchando más. Usted sabe cuál es su peor impedimento de buscar a Dios. Cuál es su peor impedimento de ir al monte y encontrarse con el Dios verdadero. Oh Señor, te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Ayúdame a morir para vivir. Tú me necesitas más muerto, Señor, porque para así tú vives en mí. Así tú puedes obrar a mí. Así tú puedes producir algo bueno en mí, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias por su palabra. Gracias por este día. Que Dios les bendiga y que los lleve con bien a su casa.